Bien, vamos con el ejemplo 2 de cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Podemos observar la fórmula, la cual es el volumen de ese sólido de revolución es igual a pi por la integral evaluada desde a hasta b, los cuales son los límites de integración de la función elevada al cuadrado con la diferencial de x. En este caso tenemos este problema, el cual es f de x es igual a 1 sobre x, y bueno, esta función la vamos a integrar, o vamos a ver la función solamente en los límites cuando x toma valores desde el 2 hasta el 3. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para primero resolver este problema y después observar su gráfica? Bueno, primero vamos a hacer eso, primero vamos a resolver el problema de forma matemática, aplicando el cálculo, y ya después vemos su forma gráfica. Bueno, vamos a copiar por aquí la fórmula, lo vamos a hacer acá abajo, y necesitamos el problema. Entonces, bueno, solamente introducimos los valores que nos dan al principio de nuestro problema en la fórmula de la integral para el cálculo del volumen, ¿no? Entonces, tendremos aquí los límites. El límite es inferior, es el valor de a, que en este caso vale 2. Entonces, en lugar de la a, escribimos el número 2, el cual es el límite inferior, y la b es el valor del límite superior, que en este caso, bueno, podemos ver que vale 3. Entonces, en lugar de la b, escribimos el número 3. Y bueno, ¿cuál es la función? La función es 1 sobre x. Entonces sustituimos, y en lugar de la f de x, escribimos 1 sobre x. Bueno, entonces ya tenemos la integral, y bueno, esa es la que vamos a solucionar. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ver es que aquí tenemos 1 sobre x elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar esa expresión algebraica, y bueno, la potencia al cuadrado, o bueno, la potencia cuando tenemos un denominador, afecta tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, nos quedaría la expresión de 1 elevado al cuadrado, y la x también se eleva al cuadrado. Y bueno, ¿esto a qué es igual? Bueno, 1 al cuadrado siempre es 1, y x al cuadrado nos queda exactamente igual como x al cuadrado. Entonces ya por ahí hemos desarrollado esa expresión. Por lo tanto, copiamos la integral que teníamos, el volumen es igual a pi por la integral desde 2 hasta el 3 de 1 sobre x elevado al cuadrado, pero bueno, ya sustituimos por su valor, que el cual es 1 sobre x al cuadrado. Entonces, bueno, esa es la integral que tenemos que desarrollar. Y bueno, esa integral la podríamos reescribir como esta x que está al cuadrado en la parte del denominador, la podemos escribir de otra forma. Bueno, primero vamos a copiarla 1 sobre x al cuadrado. Y bueno, eso lo podríamos nosotros escribir como x elevado a la menos 2. Debido a que la potencia está positiva, pero está en un denominador, bueno, nosotros lo podemos subir como un numerador, pero esa potencia, en lugar de ser positiva, pasaría como negativo. Entonces, bueno, volvemos a reescribir nuestra integral original, y bueno, la tenemos de esta forma. Y bueno, en lugar de poner x 1 sobre x al cuadrado, ponemos x a la menos 2. Y bueno, ya tendríamos esa integral, la cual la podemos desarrollar de forma directa. ¿Cómo nos quedaría entonces? Bueno, sería el volumen es igual a pi. Y bueno, ya tendremos que realizar esa integral. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a copiar el cuadro de la evaluación, el cual es el resultado iría aquí. Y bueno, ponemos los límites, los cuales son desde el 2 hasta el 3. Y bueno, ¿cuál es el resultado de la integral de x elevada a la menos 2? Bueno, su resultado lo vamos a hacer paso por paso. Cuando se integra una variable elevada a una potencia, bueno, esa potencia se le suma un 1, y la expresión se divide sobre esa potencia. Entonces sería x elevado a la menos 2 más 1. Y bueno, esta potencia va también como un denominador. Entonces en el denominador iría menos 2 más 1. Y bueno, aquí ya solamente es cuestión de desarrollar. Vamos a copiarlo y lo continuamos desarrollando en otro lado de esta hoja de trabajo.
Bueno, tenemos aquí menos 2 más 1. Este menos 2 más 1, bueno, es igual a menos 1. Del mismo modo, en el denominador, menos 2 más 1, bueno, eso es igual a menos 1. Teniendo este resultado, continuamos el desarrollo. Este x es positivo. Aunque esté elevado a una potencia negativa, es positivo. Se considera negativo, bueno, cuando tenga un signo negativo antes de la expresión x. Pero bueno, en este caso no lo tiene y por lo tanto se intuye que es un positivo porque los positivos se suprime por comodidad. Si no tiene signo, es positivo. Y bueno, entonces tendremos aquí un número positivo que está siendo dividido sobre un número negativo. O bueno, una expresión positiva sobre otra positiva sobre una expresión negativa. Y bueno, signos distintos son negativos. Por lo tanto, este negativo lo podemos poner en común para las dos expresiones. Y bueno, ya nos quedaría x a la menos 1 sobre 1. Cualquier cosa que se divida sobre 1 siempre es lo mismo. Entonces nos quedaría menos x elevado a la menos 1. Y bueno, esa sería la expresión, la cual se puede reescribir de forma más determinante, como bueno, tengo x elevado a la menos 1 y se puede aplicar la misma regla que aplicamos hace rato. Esta expresión la podríamos escribir como 1 sobre x y sería totalmente válido. Esta x es como si tuviera a la 1. Sin embargo, bueno, la potencia elevada de primer grado o la potencia elevada a la 1 pues no se opone, se suprime, se oculta porque se intuye que ahí está. Y bueno, entonces en lugar de copiar x elevado a la menos 1, podemos copiar 1 sobre x. Y bueno, entonces sustituimos ese valor. Y bueno, ya ahí tenemos el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar ese resultado. Por lo tanto, el volumen es igual a pi. ¿Cómo se realizan las evaluaciones? Bueno, es la misma función, en este caso es menos 1 sobre x, menos la sí misma, que en este caso sería menos, y lo ponemos entre paréntesis porque sigue siendo menos. Y bueno, lo tenemos así. Menos 1 sobre x menos la misma expresión, la cual es menos 1 sobre x. Y bueno, eso está evaluado en los límites desde 2 hasta el 3. La primera x se sustituye por el límite superior, el cual es 3. Y la segunda x se sustituye por el límite inferior, el cual es 2. Y bueno, tenemos que desarrollar este procedimiento algebraico. Lo vamos a hacer en otra hoja para que vaya concordando un poco más. Bueno, lo podemos hacer aquí mismo. Entonces, bueno, lo hacemos acá abajo. Y tenemos un negativo por negativo. Bueno, eso es positivo. Entonces nos quedaría como más un medio. Más un medio. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es sumar de forma cruzada o buscar un mínimo común denominador. Para eso hay que multiplicar los denominadores e igualarlos. Entonces, en este caso, bueno, ese sí ya lo vamos a hacer en otra hoja. Lo realizamos en otra hoja por acá. Y bueno, en este caso podríamos buscar los denominadores. Vamos a copiarlo y hacerlo acá abajo. Entonces tenemos un tercio. Este 3 lo multiplicamos por 2 y bueno, nos daría 6. Por lo tanto, este 1 también lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces nos quedarían 2 sextos, lo que es lo mismo que un tercio, ¿no? Solamente sacando la mitad podemos ver que es la misma expresión. Y ahora en este caso, el 2 lo tenemos que multiplicar por 3. Entonces sería 2 por 3, bueno, eso es igual a 6. Y el 1 por 3, bueno, eso es igual a 3. Y nos da el mismo resultado, 3 sextos, que es efectivamente lo mismo que un medio. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos continuar con la operación, dado que el denominador es el mismo, pues ya lo único que nos restaría sería sumar los numeradores. Entonces, este signo negativo que está con el 2 sextos, lo puedo poner junto con el 2, y bueno, como el denominador es el mismo, solamente sumo el numerador. Por aquí nos quedaría el más 3. Y bueno, nos quedaría esta expresión, y ya solamente lo sumamos. Menos 2 más 3, bueno, eso es igual a 1.
y nos quedaría pi multiplicado por 1/6. Este pi va a multiplicar entonces al 1 y bueno, cualquier cosa que multipliquemos por 1 es lo mismo, por lo tanto nos quedaría pi sobre 6 o pi sextos. Y bueno, ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Y bueno, entonces el volumen de este sólido, de esta función, del sólido que se generaría con esta función en este intervalo, es pi sextos, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos en lo correcto? Bueno, vamos a graficarlo y para eso lo realizamos con GeoGebra. Entonces vamos a nuestra graficadora GeoGebra y bueno, lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestra función. Vamos a cambiar un poco del ejemplo anterior, lo vamos a hacer un poco distinto para que se vaya viendo los valores de A y B. Entonces primero tenemos que copiar la función original, la cual es f de x y esta es igual a 1 sobre x. Le damos enter y bueno, ponemos un número A y ponemos un número B. Y bueno, este número A, que es el límite inferior, vale 2, como lo podemos observar aquí en nuestros límites de integración. Y bueno, B, que es el límite superior, vale 3. Entonces A es igual a 2, como lo podemos ver aquí. Y bueno, el B es igual a 3, que también lo podemos observar en los límites de integración. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empezamos a construir nuestra función, ¿no? A graficarla. Ok, lo primero que tenemos que hacer es acotar nuestra función, ¿no? Aquí está la función 1 sobre x, la podemos observar, pero a nosotros solamente nos interesan los valores desde a hasta b o desde 2 hasta el 3. Entonces escribimos función y utilizamos el comando que nos apareció, el cual es la función f de x, que vale desde a hasta b. Le damos enter y bueno, ahí nos aparece esta pequeña acotación. Acercamos un poco la gráfica y ahí la podemos observar. Ocultamos la función original y bueno, ahí está la parte que nos interesa. Entonces nosotros vamos a hacer que esa parte de la función dé una vuelta, es decir, una revolución, y eso, bueno, genere un sólido. Después de realizar esto, introducimos la línea sobre la cual va a rotar, el eje de rotación sobre el cual nuestra función va a girar, y bueno, va a ser sobre el eje X, entonces toma valores infinitos de X, pero en Y no se mueve. Por lo tanto, nuestra recta es Y igual a 0. Y bueno, ahí nos sale ya nuestra línea sobre la cual va a rotar nuestra función. Y ahora necesitamos el ángulo de rotación. Entonces nos metemos aquí con el comando de deslizador, le damos clic sobre la pantalla y bueno, aparece un número y un ángulo. Nosotros queremos un ángulo, el cual es un ángulo de rotación. Borramos esto y dejamos simplemente la letra alfa. Y bueno, va a ser un giro completo de 360 grados. Entonces, bueno, lo colocamos y ahí está nuestra función. Vamos a ponerla ya de una vez en 360 grados, es decir, que ya puso el giro completo. Después de hacer esto, pues ya podemos ocultar nuestra línea recta, solamente con que esté declarada basta. Y bueno, utilizamos el comando superficie. Y bueno, al copiar superficie, vamos a utilizar el segundo código, el cual es curva, ángulo de rotación y lado, el cual es un segmento o una recta. Entonces nuestra curva es la función acotada, que en este caso es g de x. El ángulo de rotación es pues, alfa. Y bueno, la línea sobre la cual va a rotar es la y igual a 0, el cual GeoGebra nos ha nombrado como h. Le damos enter. Y bueno, ahí nos salen ya los códigos o los valores de esa superficie. No se logra apreciar en 2D, bueno, porque una rotación, un sólido se ve en 3D, ¿no? Entonces lo que hacemos es irnos a nuestra vista gráfica 3D. Y bueno, ahí ya podemos observar nuestro sólido. Ocultamos la vista gráfica 2D. Y bueno, ahí podemos ver nuestro sólido. Y bueno, acercándolo un poco más, pues bueno, se logra apreciar mejor. Bueno, si lo vemos en dos dimensiones, es decir, desde arriba, el eje de color rojo es el eje X, perdón, y el eje de color verde es el eje Y. Si ocultamos nuestro sólido, bueno, nos queda solamente esa porción de la función, ¿no? Lo podemos observar tal cual lo vimos en la vista gráfica 2D.
Es la misma función, la misma gráfica vista desde arriba. Entonces, bueno, al momento de mostrar nuestro sólido, lo podemos observar ya en 3D. Y bueno, ahí está nuestro sólido, así se ve este sólido de revolución. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el volumen en GeoGebra? Bueno, vemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que nuestra función hay que elevarla al cuadrado. Entonces, eso vamos a hacer. Nuestra función la elevamos al cuadrado. Entonces, copiamos paréntesis y ponemos nuestra función f de x, la cual tiene que estar elevada al cuadrado. Bueno, ya lo tenemos por ahí declarado. Le damos enter. Solamente nos interesa la expresión, no necesariamente verlo de forma visual. Y bueno, ya procedemos a copiar nuestra fórmula, la cual es pi. Copiamos aquí la letra pi. Entonces ponemos pi, que multiplica o por la integral de la función, este es el comando, la función que se elevó al cuadrado, que es f de x al cuadrado. En este caso lo llama p de x. Y bueno, los límites de integración son desde a hasta b. A y b, bueno, a vale 2 y b vale 3. Entonces le podemos dar enter y aquí nos sale 0.5236. Y bueno, ese es el sólido. En este caso no nos arrojó con pi. A nosotros nos dio pi sextos, ¿no? Este es el resultado que nos dio a nosotros. Pero bueno, su resultado en forma numérica debe ser o debe coincidir con el que nos dio GeoGebra. Entonces, por lo tanto, pi sobre 6 o pi sextos debe valer 0.5236. Bueno, sería exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos comprobar si esto es cierto? Bueno, podemos poner en GeoGebra ese valor. Ponemos pi y lo dividimos sobre 6, ¿no? Le damos enter y efectivamente nos da el mismo valor. 0.5236. Entonces, pi sextos efectivamente vale 0.5236. Aquí tenemos la flechita para cambiar el modo, que se puede escribir como pi sextos. Y bueno, ahí está el sólido y el resultado que nos da GeoGebra. Y bueno, podemos observar que coincide con el resultado algebraico al resolver las integrales. Entonces, bueno, aquí se puede apreciar ya el resultado y la gráfica de este problema. Entonces, bueno, sería todo por el momento.